Gracias. Jovencitos, por favor, enciendan, De una vez, así yo, espérate. enciendan sus cámaras, por favor. Muy bien, falta que otros enciendan sus cámaras. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Les comento que si no encienden sus cámaras, Buenas tardes, profe. buenas tardes, y no aparecen a la vista, se les va a tomar como que no están presentes en la clase. Entonces mejor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, profe, gracias. Gracias a Dios, entonces, Sí, profe. por permitirnos estar una vez más por acá recibiendo el pan del saber. Le voy a pedir por favor a Ximena, que se presentó en primera instancia, pienso, que nos dirija la oración de la tarde, por favor. Entonces, todos en este marco compramos. Ximena, Sí, profe. ¿nos podría dirigir la oración de la tarde, por favor? ¿Alguna de ustedes pronuncia? Bueno, ¿no me entendiste, Ximena? No, profe. Vamos a ver, Rogelio, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Podría dirigirnos la oración, por favor? Muy bien, profe. Gracias. Todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, estamos en esta otra tarde. Gracias por permitirnos otra semana. Terminamos otra clase virtual. Esperamos que todos nuestros compañeros hayamos aprendido algo, que el esfuerzo de nuestros maestros no sea en vano. Gracias, Dios, por permitirnos esto. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Recordarles que por favor, cuando tengan algo que consultarme, lo hagan de lunes a viernes y de 1 a 6 de la tarde. Es el horario que tenemos regulado para poder contestar las inquietudes, preguntas y dudas que puedan tener por ahí. Entonces, por ahí hay un compañero de ustedes que hace poco se agregó al grupo y le voy a pedir que por favor cuando tenga algo que consultarme que sea en el tiempo que acabo de indicar. Él se llama, ahorita le digo, Henry Sunum. Espero que esté presente, que sea su primera clase. Y entonces vamos a comenzar con lo siguiente. Hoy vamos a desarrollar el contenido de vectores, ¿sí? Vectores, para que aprendamos cómo se manejan, cómo se identifican, cómo se suman, se restan, se multiplican, pero no se pueden dividir. Los vectores tienen esa característica que no son divisibles, es decir, no podemos dividir vectores. Entonces, dentro de las características de los vectores es que estos tienen una magnitud, una dirección y un sentido. Magnitud, dirección y sentido. La magnitud está dada por un número, por una cantidad, ¿sí? Así se da la magnitud de un número. Una dirección
es aquella que orienta, y en el caso de un vector que describa un ángulo, generalmente la mayoría o casi todos lo describen un ángulo distinto de cero. Es decir, que todos tienen un ángulo. Todos, puede ser 0, puede ser 30, 60, 75, 90 grados, 180, 270. Por ahí hay alguien. Santiago, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Por ahí anda un chiquitín haciéndonos interrupción. Muy bien. Decía entonces de que el ángulo de un vector me va a dar la dirección. El sentido es lo que indica la punta o la flecha de ese vector. Y por ahí en el cuestionario venían esas preguntas. ¿Cuál es la magnitud de un vector que estaba descrito por una cantidad? En algunos casos, aparte de una cantidad, pueden haber dimensiones. ¿Cuál era la diferencia entre rapidez y velocidad? La velocidad es un vector, la rapidez no. La rapidez es el módulo del vector, es decir, la cantidad que indica a qué tan rápido va una persona, un automóvil, algo que se esté desplazando. Algunas cosas son vectores y otras no. Entonces, hay que saber identificar cuando una cantidad está representando un vector. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Todo está No, bien? profe. Va. Entonces, Profe, ¿sí? ¿quiere que yo no tengo una pregunta? ¿No tenés o tenés una pregunta? Tengo una pregunta. Ajá, dime. ¿Qué cosas no pueden ser vectores y qué cosas sí? Decía de que un vector tiene una magnitud, una dirección y un sentido. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Todo aquello que tenga una magnitud, es decir, un número que tenga una dirección y que tenga un sentido, es un vector. Por ejemplo, veamos esto. Antes de que entremos con el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas con las que vamos a trabajar, vamos a dejar claro qué es un vector. Cuando ustedes están, por ejemplo, ahorita vamos a ver. Supóngase que aquí está la séptima calle. Y ahí voy a escribir que es la séptima calle. ¿Sí? Aquí estaría la séptima calle. Y aquí está la cuarta avenida. Esta es la cuarta avenida. ¿A qué le suena eso? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué idea les da lo que estoy haciendo? ¿De qué estoy hablando acá? Una dirección. Ah, es una dirección, ¿verdad? Nos suenan las direcciones que hay aquí en Guatemala, porque en otros países son diferentes. Solo en Guatemala existe una nomenclatura, así se llama eso, en la cual está indicado como avenidas, calles y zonas. En la mayor parte del mundo hay avenidas y calles, y las avenidas van de norte a sur o de sur a norte. Por ejemplo, yo vivo en la cuarta avenida, pero los vehículos tienen que transitar de norte hacia el sur.
¿sí? De norte a sur. Y la Quinta Avenida, que estaría acá, esa tiene que transitar de sur a norte. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver eso con lo que tenemos que aprender? Tiene que ver bastante. Entonces aquí, esa es Quinta. Quinta Avenida. Ahí está. Bueno, aquí estaría la Quinta Avenida. No me quiere dejar trasladar eso. Ahí está. Esta tiene que transitar de sur hacia el norte, en este sentido. Las calles así se transitan. Y las avenidas, los carros van de el oriente al poniente, ¿sí? O bien del poniente al oriente. En la mayoría de países del mundo dice séptima calle oriente. Por ejemplo, en Antigua es el único lugar donde existe ese tipo de direcciones. Séptima calle oriente, quinta avenida sur. Quiere decir que sobre esa quinta avenida solo pueden desplazarse los carros hacia el sur. Entonces estoy hablando de vectores. ¿Por qué? Porque estoy dando la dirección, estoy dando el sentido, ¿sí? Y cuando yo digo que voy a una rapidez de 15 kilómetros sobre la cuarta avenida, ¿sí? Hacia el sur. Es un vector. También la dirección que aparece en la casa de ustedes cuando tiene nomenclatura, ese numerito que dice, por ejemplo, 15-16, ese es un vector posicional. Porque si yo digo 15 avenida, como aquí está la séptima calle y cuarta avenida, entonces yo le digo, mire, yo vivo en la cuarta avenida 7-16. Ese 7-16 está dando tanto la dirección como el sentido. ¿Por qué? Porque la calle va hacia el sur. Quiere decir que de aquí, de esta esquina que está en el norte, hacia el sur, hay 16 metros. ¿Sí? Y el 7 me orienta sobre la calle que está antes de la posición que yo tengo. Entonces, nuestro sistema posicional de la dirección de nuestras casas también es un vector. Y me preguntaba la señorita, tal vez no le quedó bien claro, pero me decía, entonces, ¿cuáles son las cosas que solo son vectores y cuáles solo son vectores? Escalares. Son escalares aquellas que no le van a dar un sentido. Le pueden dar cualquier otra cosa, pero no le dan el sentido. Por ejemplo, así es que lo que marca el carro cuando ustedes van desplazándose en él no es una rapidez, no es una velocidad, perdón, es una rapidez. Porque el carro no le dice, mira o mire, usted va sobre la primera avenida y va hacia el norte. Eso no se lo dice el carro. Solo le dice que va a 60 kilómetros por hora, pero no le da ni la dirección ni el sentido. Cuando usted mira ese relojito, el vehículo no le da ni la dirección ni el sentido. Pero si ya hablamos de un GPS, ahí ya es otra historia. Porque el GPS le da una posición tanto con dirección como con sentido. Y le da la posición donde está, le da un número, ¿sí? Y le puede indicar, usted se encuentra 5 kilómetros al sur de Jocopilas, ¿sí? 5 kilómetros es la magnitud de la distancia que hay al sur, es el sentido. Y esos 5 kilómetros le están dando una magnitud. Ahora, dirección y sentido, es decir, dónde está y hacia dónde va. Por eso le dice, se está desplazando al sur, la dirección.
5 kilómetros, la posición. ¿Sí? ¿Ya tenemos claro eso? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora vamos a platicar de Yo, aquellas profe. funciones. Ajá. ¿Cómo dijo que se le llamaban a esos que no tienen ninguna dirección ni ningún sentido? ¿Cómo se les llama? Es un escalar. Y a los que sí tienen dirección y sentido. Magnitud, ajá, dirección, sentido y una magnitud es un vector. Bueno, gracias, profe. Ajá, claro. Muy bien. Entonces vamos a entrar a platicar sobre las funciones trigonométricas. ¿Sí? Una función trigonométrica, ¿por qué estamos hablando de función trigonométrica? Y antes de que se me olvide, me van a construir un clinómetro. ¿Sí? ¿Alguien tiene idea de qué es un clinómetro? Ni idea, profe. No. Ni idea, profe. Les voy a decir, por ejemplo, alguien les va a decir, miren, tenemos un árbol cuya altura es de 10 metros. Y aquí hacemos la imagen del árbol, su altura está acá, de 10 metros, cuando el ángulo de inclinación del sol o de elevación, depende de qué hora estemos hablando, es de 37 grados. ¿Sí? Ese es el ángulo de elevación. Va a ser de elevación si estamos en la mañana, porque el sol está elevándose. Y va a ser de inclinación cuando el sol ya vaya en la tarde, que ya va cayendo, se va inclinando. Esos son los términos que se manejan. Pero le dice, mire, el ángulo es de 37 grados. Híjole, ¿y cómo sabemos para poder determinar el ángulo? ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Porque la mayoría de veces solo eso nos dicen. Hallar la distancia que hay de una casa a donde me encuentro parado si el ángulo de elevación del sol es de 20 grados. 20 grados. Yo no sé cómo se miden los grados. Y para eso vamos a construir un aparatito sencillo que se llama clinómetro. ¿Sí? Y yo les voy a dejar las instrucciones probablemente en un video en la guía número 4. Voy a buscar si hay algún video donde dice cómo construir un clinómetro. Si no es así, entonces yo voy a procurar hacerle llegar un instructivo para que ustedes lo construyan. Entonces veamos. Yo sé que en básico alguien me está haciendo ruiditos por ahí. Mantengan apagado su micrófono para que yo no lo bloquee desde aquí, porque se mira feo que no esté bloqueándolos ahí y cuando ustedes necesitan hablar no se pueda. Va, veamos. En básico ustedes estudiaron el teorema de Pitágoras y también estudiaron las funciones trigonométricas, pero a veces como que no quedan muy claras. Y la finalidad es de que eso que ustedes no comprenden se les pueda aclarar acá. Entonces, vamos a ver. Vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir otra más. Muy bien. ¿Están viendo la imagen ustedes o siguen viendo donde está el triángulo? Ya está en blanco todo, profe. Vale. Está en blanco, profe. Muy bien. Está en blanco todo, profe. Entonces acá voy a dibujar un triángulo. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Y ese triángulo lo vamos a identificar por sus lados. Aquí va a estar un lado que se llama hipotenusa. ¿Ya han oído ustedes mencionar ese término? Sí, profe. Hipotenusa. Y van a tener otro
que le vamos a llamar cateto adyacente, pero ya le voy a explicar por qué le llamamos así. Cateto adyacente. Parece que no es muy legible la letra. ¿Se mira lo que estoy escribiendo? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Adyacente, y aquí va a estar el cateto opuesto. Opuesto. ¿Por qué se le llama opuesto? ¿Me pueden decir alguien? ¿Por qué se le llama cateto opuesto? Porque es lo contrario de cateto adyacente, profe. No. No, el cateto adyacente es uno de los catetos que conforman el triángulo. ¿Es el contrario del otro triángulo? No, no es por eso. Porque está del otro lado. Fíjense que ahorita les voy a explicar la razón. Y es bien importante que aprendamos esas cositas. Ahora cambié de hoja, ¿va? Ya están viendo una de Word por ahí. Sí, profe. Va. Sí, profe. Si yo estoy trabajando con el ángulo inferior a este que está acá, donde está el puntero, se le llama ángulo inferior, que normalmente lo identificamos con una letra A mayúscula. Todos los ángulos se identifican con letras mayúsculas. O bien con letras griegas, que puede ser la letra alfa, beta, teta, etcétera. Así se llaman esas letras porque son del alfabeto griego. Entonces a este le voy a llamar ángulo A. Ujú. Aquí va a estar el ángulo A. ¿Sí? A este de acá le voy a llamar ángulo B, que en algunos casos le pueden llamar beta. ¿Sí? ¿Se mira ahí en la letra? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Y a este ángulo le voy a llamar ángulo C. Bueno, el ángulo C es un ángulo recto y se llama ángulo recto porque mide 90 grados, su abertura es de 90 grados. Ahora, si yo estoy trabajando con este ángulo A, que ya se me corrió por acá, vamos a ver acá. Entonces, a este cateto le voy a llamar cateto adyacente. Cateto adyacente. ¿Por qué se le llama adyacente? Adyacente quiere decir junto a. Entonces, como está a la par del ángulo, de donde se abre el ángulo, se llama adyacente. Y este de acá le voy a llamar cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Por qué se llama cateto opuesto? Porque es como que sirve de pared para que el ángulo ya no se siga abriendo, se opone, digamos, a que se abre, a que se abra. Y a esta longitud de aquí le llamamos hipotenusa. ¿Sí? Y siempre la hipotenusa es más grande que cualquiera de los catetos. Quiere decir, y a la hipotenusa, ahora, ¿por qué a esta parte de acá?
la representamos con una letra C minúscula, porque los ángulos se representan con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. ¿Ya? Otra cosa, y aquí voy a colocar la letra A, pero minúscula. Quiere decir que este lado también le voy a llamar cateto opuesto o lo voy a representar con la letra A minúscula. Cateto adyacente o lo voy a representar con la letra B minúscula. E hipotenusa y lo voy a representar con la letra C minúscula. Porque este ángulo de acá, el ángulo recto, se representa con una letra C mayúscula. ¿Comprendemos ahora? Sí, profe. Por eso reciben esos nombres. Y aparte de eso, esta B es porque es lo opuesto a este ángulo. Aquí hay un ángulo B. Entonces su lado opuesto se llama B. Aquí hay un ángulo A. Su lado opuesto se llama A. ¿Sí? Entonces a eso se debe que los lados reciban esos nombres. Bueno, y de ahí viene lo que son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas básicas son tres. La función seno, que también lo representan con únicamente la palabra sen. En algunos casos, sin, si está en inglés, ¿sí? Y la función seno de un ángulo. Ojo, en este caso el ángulo lo vamos a representar con una letra griega. Y esa letra griega se conoce como teta. Es esta que está acá. Así se llama esa letra. Teta. Y el seno dice que es la relación que existe entre el cateto opuesto, y la hipotenusa, el segmento que se llama hipotenusa. Y si lo queremos representar mediante letras, entonces también podemos decir que es el segmento A sobre el segmento C. ¿Ya? Ahí está la primera función. Luego está la siguiente. Está la función coseno, que también se abrevia como cos. Si ustedes miran cos, están diciendo coseno. Coseno nuevamente del ángulo teta, porque es el ángulo que estamos trabajando, es igual a la relación que existe entre el cateto adyacente también le podemos llamar lado, ¿ah? Porque son lados, y la hipotenusa, ¿sí? Y lo podemos representar también de la siguiente manera. Va a ser el segmento B dividido sobre el segmento C. Ese es el coseno. Y después va a estar la tangente, que se representa también mediante la expresión tan,
Si leen tan, están diciendo también tangente. Y eso es equivalente a tener el cateto opuesto o lado opuesto sobre el lado cateto adyacente. Y entonces nos va a quedar también, lo podemos representar también de esta manera. El lado A sobre el lado B. ¿Sí? Esas son las funciones. Existen otras. Está la cotangente, la secante y la cosecante. Pero esas funciones son la inversa del seno, del coseno y la tangente. Por eso es que las calculadoras no tienen la función cotangente, la función secante ni la cosecante. Porque basta con hacer una simple conversión para obtener los valores de esas expresiones. Sí, Arturo. Solo quería preguntar al profe que si, ¿qué pasa si primero ponemos coteto adyacente arriba y el coteto opuesto abajo? ¿Sería lo mismo o no? Coteto adyacente arriba. Ajá. Y el opuesto abajo. Ajá. Que ahí está dando la función cotangente, que es la que no he escrito ahí. Pero por eso te decía que la cotangente se encuentra haciendo una simple conversión de una función inversa, se conoce como función inversa. ¿Quieren que se los explique por qué? Sí, profe. Sí, profe. Lo que yo no quiero es que se vayan a hacer bolas, como dicen ustedes, ¿verdad? Puchi, nos hizo más bolas, ya no entendimos. Esto las vamos a aplicar. Veamos. Dice que la tangente de una función, de un ángulo, la tangente de un ángulo dice que es igual a la unidad A1 sobre la cotangente y viceversa. Es decir, que la función cotangente, de un ángulo, la cotangente de un ángulo es igual a la unidad, o aún en el lenguaje común, así se menciona, sobre la tangente del ángulo. Porque es cierto. Y les decía, basta con que yo haga una pequeña operación para que yo pueda entender que no es necesario aprenderme en cierta manera la cotangente, porque casi nunca la vamos a usar con la calculadora. Por eso si ustedes miran su calculadora, no tiene la función cotangente. Miren, el tiempo ya se nos está agotando, pero espero poderles explicar esto. Voy a resolver esta identidad. Esas se conocen como identidades trigonométricas. Quiere decir que la cotangente de un ángulo va a ser igual a 1, ¿sí? A 1 dividido la tangente, dice ahí, ¿verdad? ¿Y qué es la tangente? La tangente es cateto opuesto
sobre cateto adyacente. Eso es lo que acabamos de aprender ahí arriba, miren. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero en las fracciones, cuando ustedes tienen fracciones, por ahí han oído ustedes mencionar la ley del sanguchito, ¿ah? ¿Han No, oído profe. mencionar eso? No. No, La ley- Eso sí, no, profe. Ah, pues la ley, No, pero cuando ni me dividimos, suena. cuando dividimos fracciones, por ejemplo, 5 dentro de 3, y eso a su vez, vamos a ver aquí. Aquí vamos a tener la expresión. Si nosotros tenemos 5 dentro de 3 y acá tenemos una fracción también, eso se ve cuando están dividiendo fracciones. 7 dentro de 8, digamos. Esta es una fracción, la voy a hacer más grande. ¿Sí? ¿La observan? Entonces dicen, la ley sanguchito, multiplicamos 5 con 8 y lo dividimos dentro de 3 por 7 para dividir fracciones. Es lo que voy a aplicar acá. Entonces voy a dividir 1 dentro de esta expresión que es una fracción y al hacerlo voy a multiplicar. La respuesta se obtiene multiplicando. Quiere decir que esto va a ser igual a tener 1 por y aquí le vamos a colocar esto. Y para poderlo trabajar, le doy vuelta a esta expresión que está aquí. Escribo adyacente sobre opuesto. Yo puedo escribir cateto adyacente, lado adyacente, o solo escribir su nombre, adyacente sobre opuesto. Y ahí ya le di vuelta, mire, adyacente sobre opuesto, porque la cotangente de un ángulo, digámosle del ángulo A, es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Es lo contrario a la tangente. Y se demuestra ahí. Miren. O sea que la cotangente es darle vuelta a la tangente, miren. Porque el cateto opuesto aquí está arriba y en la cotangente está abajo. Y el cateto adyacente en la tangente está abajo y en la cotangente está arriba, que es lo que yo demostré aquí. Esta es una demostración, se llaman identidades trigonométricas, que ojalá que en matemáticas ustedes lo vean, ¿verdad? Y sirven mucho, son muy, muy aplicables para varias cosas. ¿Y eso qué curso es? En matemática lo tendrían que ver. Muy bien. El tiempo nos ha dicho adiós. Espero que sus dudas hayan sido resueltas en la mayor manera que yo pueda. Y eso nos va a servir para que estemos trabajando con vectores. Tenía otra duda, pero ya no queda tiempo. Dímela, si se va la imagen, ni modo. Por ejemplo, profe, si la figura fuera un cuadrado. Ahí no se puede porque ya son otras cosas las que funcionan, a menos que lo vayas a dividir en dos triángulos. Ahí ya es otra cosa. Bueno, gracias, profe. Muy bien. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos a la próxima. Bueno. Bueno. Adiós, profe. Adiós, profe. Bueno,